Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un mundo lleno de distracciones y ruidos, San Miguel de los Santos vivió con el alma completamente centrada en Dios. Desde muy joven, sintió un deseo ardiente de entrega total. Ingresó a la vida religiosa y, como trinitario, abrazó una espiritualidad marcada por la oración profunda, el sacrificio y un amor inmenso por la Eucaristía. Su vida estuvo marcada por experiencias místicas extraordinarias. Muchas veces caía en éxtasis, completamente absorto en la presencia de Dios, como si el cielo se abriera en medio de la tierra. Pero más allá de lo extraordinario, lo que definió a San Miguel fue su amor, un amor tan intenso que consumía todo lo demás. Murió joven, pero dejó un mensaje eterno. Cuando el corazón se entrega completamente a Dios, ya comienza a vivir el cielo, aquí en la tierra. Bueno, vamos a empezar este análisis a fondo imaginando una situación. Imaginar que la última esperanza para pagar una hipoteca, o bueno, para salir de una deuda asfixiante, sea pedirle ayuda a un hombre que hace 400 años fue despedido de su trabajo. ¡Ostras! Sí, despedido por ser el peor vendedor de su ciudad. Y que además era famoso por levitar en medio de la universidad. O sea, a primera vista parece, no sé, un chiste o un error histórico. Desde luego. A ver, si analizamos esto desde una perspectiva moderna, los perfiles no encajan para nada. O sea, la lógica financiera contemporánea no suele buscar soluciones en el misticismo del siglo XVII. Ya, claro. Pero bueno, fíjate que hay un hilo conductor sorprendentemente coherente que une estos dos mundos tan distintos. Y precisamente de ese hilo conductor va nuestra inversión de hoy. Porque vamos a poner sobre la mesa una pila de documentos fascinantemente ecléctica. Muy variada, ¿sí? Por un lado tenemos las crónicas biográficas de enciclopedias como la Historia Hispánica y la Wikipedia. Por otro, archivos históricos puros y duros de la Orden Trinitaria. Ajá. E incluso textos académicos supertécnicos de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la arquitectura de los conventos del Siglo de Oro. Que parecen cosas que no pegan ni con cola. Exacto. Pero es que coronando toda esta montaña de papel, tenemos capturas de pantalla de un blog moderno de oraciones en Internet. O sea, rezos para salir de deudas. Es una mezcla increíble. Totalmente. Y nuestra misión hoy es cruzar todos estos datos para entender la figura de Miquel Arguemir i Millà. Más conocido mundialmente como San Miguel de los Santos. Eso es. Un hombre que vivió en una especie de frecuencia alternativa y que hoy de repente es invocado en foros online para resolver urgencias bancarias. Es que es muy fuerte. Vale, vamos a desgranar esto, porque el contraste es tan brutal que necesitamos empezar por el principio. O sea, el entorno en el que crece este niño. Pues a ver, él nace en 1591 en Vic. Una ciudad de la provincia de Barcelona. Exacto. Y el contexto es crucial aquí. Estamos en una época de transición, a las puertas del auge del barroco, en una sociedad fuertemente marcada por la religión, pero también por el comercio emergente. Claro, la burguesía empezaba a asomar. Totalmente. Él crece en una familia numerosa y aunque la devoción intensa era común en la época, o sea, rezar el rosario, leer el evangelio en familia, el comportamiento de Miguel desde la infancia rompe cualquier molde convencional. Bueno, romper el molde es decirlo de forma muy suave. Las fuentes biográficas detallan prácticas extremas para un niño. Sí, sí. Estamos hablando de alguien que dormía debajo de la cama usando una piedra como almohada. O que metía sarmientos secos, ramas de vid con espinas, bajo sus sábanas. Una barbaridad para su edad. Es que esto me lleva a pensar una cosa. A esa edad los niños suelen buscar integración,
juego o incluso llamar la atención de sus padres. Entonces, ¿qué mecanismo psicológico o cultural empuja a un niño a buscar el dolor físico de esa manera? Pues no es tanto una búsqueda del dolor por el dolor, sino un intento de desapego radical. Ajá. O sea, en la mentalidad mística de la época, el cuerpo y sus comodidades se veían como anclas que impedían al alma elevarse. Lo que resulta verdaderamente extraordinario aquí es la precocidad del niño. Ya a los 11 años, no. Exacto. A los 11 años intenta fugarse al macizo del Montseny para vivir como un ermitaño. Quería imitar a los antiguos padres del desierto. Madre mía. Y esto nos indica un rechazo visceral a la estructura social en la que estaba inmerso. O sea, no quería formar parte del mundo tal y como estaba diseñado. Pero claro, el mundo, como siempre pasa, tiene otros planes para él. Se queda huérfano de padre y madre siendo muy joven. Sí. Y pasa a estar bajo la tutela de unos tíos suyos. Y aquí es donde la historia se pone terrenal de golpe. Sus tíos eran comerciantes. Gente pragmática. Totalmente. Parte de esa sociedad mercantil que decías antes. Lo ponen a trabajar de vendedor, a atender los negocios familiares. Y bueno, el resultado es un desastre histórico. Absoluto. Era incapaz de vender nada. Nada de nada. Le despidieron de todos los oficios comerciales en los que le colocaron. No mostraba el más mínimo interés por el beneficio, ni por el margen de ganancia, ni por acumular bienes. Es que me imagino la situación como si coges a un genio del arte abstracto. Alguien que solo ve colores y emociones, y lo sientas en un escritorio rellenar hojas de contabilidad en una ferretería. Claro, es que no encaja. El cerebro de ese artista simplemente opera en otra dimensión. No es que sea perezoso, es que el concepto mismo de comerciar le resulta alienígena. Sí, sí. Entonces, a ver, mi teoría es que este fracaso comercial no fue falta de habilidad, sino una incompatibilidad del sistema. Para la sociedad de sus tíos, ¿él era un inútil funcional? Pues es una analogía muy precisa. Esa incompatibilidad con la vida mercantil es precisamente lo que le empuja a buscar refugio en la estructura eclesiástica. Ya. A los 12 años ingresa como monaguillo con los Trinitarios Calzados en Barcelona. Busca un orden, pero un orden espiritual. Claro. Aunque fíjate, paradójicamente, incluso la vida del monasterio tradicional le resultará insuficiente con el tiempo. Espera, vamos a detenernos en esto de los Trinitarios Calzados. Porque las fuentes marcan un punto de inflexión muy claro cuando Miguel decide pasarse a los Trinitarios Descalzos. Eso es un salto importante. Claro, porque desde fuera esto suena a un simple cambio de vestuario, o sea, de llevar zapatos a no llevarlos. Pero intuyo que en el siglo XVII español esto significaba algo mucho más profundo, ¿verdad? Significaba una revolución interna en toda regla. La Orden de los Trinitarios se había fundado siglos atrás para rescatar cautivos, Ajá. pero con el tiempo se había acomodado bastante, adquiriendo rentas y cierta comodidad. El movimiento de los descalzos, impulsado por figuras como San Juan Bautista de la Concepción, era un retorno radical a la pobreza extrema. O sea, volver a los orígenes. Exacto, al rigor y a la observancia estricta de la regla original. Literalmente iban descalzos o con sandalias muy, muy precarias. Vivían de limosnas y practicaban una austeridad feroz. Tela. Y claro, cuando Miguel ve a un fraile descalzo de paso, siente que ese es el nivel de exigencia que necesita su espíritu abstracto. Hace el noviciado y asume el nombre de Miguel de los Santos. Y fíjate que es, tras este cambio, cuando el currículum de nuestro protagonista entra de lleno en lo paranormal. Entramos en la época en la que se le empieza a conocer como el extático. Sí, su etapa más famosa. Y aquí, bueno, la biografía nos arroja anécdotas que dejan a uno sin palabras. Hablemos del famoso incidente en la Universidad de Salamanca. Madre mía, ese momento. Ponnos en situación. Pues nos situamos en el aula de teología. El maestro Antolínez, que era un académico súper respetado, está dando una lección sobre el misterio de la Encarnación. Ajá. Y en medio de la clase, Fray Miguel profiere un grito, abre los brazos en cruz y se eleva aproximadamente 1 metro del suelo, quedando suspendido en el aire frente a todos sus compañeros y profesores. Vale, vamos a pausar esto un segundo, porque leer algo así en una biografía moderna resulta muy chocante. Lo sé, choca un montón. Desde nuestra perspectiva contemporánea, alguien levitando en la universidad suena a leyenda urbana total. Claro. Entonces, ¿cómo debemos interpretar estos relatos hoy en día? ¿Hablamos de episodios de histeria colectiva? ¿O es más bien un recurso literario de los biógrafos de la época? O sea, una metáfora exagerada para decir que su intelecto volaba muy alto.
Pues es fundamental entender la física de la fe del siglo de oro. Para la sociedad española del siglo XVII, lo espiritual y lo material no estaban separados por un muro infranqueable. Ya, estaban mezclados. Exacto. Las emociones religiosas extremas, lo que llamamos la experiencia mística inefable, necesitaban manifestarse físicamente. No se consideraba una metáfora literaria, sino una hiperrealidad. ¡Wow! De hecho, testigos de la época documentaban estos sucesos bajo juramento. El propio profesor Antolinez, ante la levitación de Miguel, no interrumpió la clase presa del pánico ni nada parecido. ¿Ah, no? Se cruzó de brazos y sentenció una frase brutal. Dijo: «Cuando un alma está llena del amor de Dios, difícilmente puede esconderlo». ¡Qué barbaridad! Es como si la experiencia interior tuviera tanta densidad que alterase la gravedad a su alrededor. Es una forma preciosa de verlo. Y hay otro episodio, fíjate, en pleno carnaval de Salamanca. Miguel ve los excesos y el desenfreno de la fiesta, le entra un pesar inmenso y cae en éxtasis en medio de la plaza pública. Sí, a la vista de todos. Y la multitud, en lugar de burlarse o atacarle, se conmueve tanto que lo llevan en brazos hasta una iglesia. Y esto provoca una ola de confesiones masivas en la ciudad. Increíble. Es fascinante el poder magnético que tenía sobre las masas, a pesar de que las fuentes subrayan que él odiaba ser el centro de atención. Es que el contraste radica ahí. O sea, el misticismo español, el de Santa Teresa o San Juan de la Cruz, con quienes Miguel comparte linaje espiritual, nunca busca el espectáculo. Claro, no es un truco de magia. Exacto, es un subproducto de una vida interior desbordada. Miguel sufría horrores por la fama de santo en vida. Se consideraba indigno total. Para él, estas manifestaciones corporales eran una invasión a su privacidad espiritual. Y quizá por eso canalizó tanta de esa energía hacia la escritura. Porque no solo levitaba, también escribía tratados y poesía mística. Y muy buena poesía. Sí. No cualquier poesía. Los registros mencionan elogios de Marcelino Meréndez y Pelayo a su doctrina profunda. Pero lo que me vuela la cabeza es lo de Lope de Vega. Ay, sí. O sea, Lope de Vega, el mayor dramaturgo de la época, leyó los versos de Miguel y afirmó que no cabían bajo de potencia humana. Palabras mayores. Totalmente. Cuando Lope de Vega dice que tu poesía parece no estar escrita por un ser humano, es que has tocado una tecla literaria extraordinaria. Sus obras, como La tranquilidad del alma y El alma en la vida unitiva, exploran precisamente ese estado donde el individuo se disuelve en lo divino. Lope de Vega identificó en esos versos una falta total de artificio literario. No era un poeta intentando sonar trascendente, era alguien describiendo su propio hábitat natural. ¡Qué gran definición! Sin embargo, por muy en las nubes que viviera Miguel a través de su poesía y sus levitaciones, su ecosistema diario operaba en un mundo peligrosamente real. Muy real, sí. Para entender del todo a nuestro personaje, tenemos que profundizar en el contexto geopolítico de la orden trinitaria en ese momento, porque su función principal era la redención de cautivos. Un trabajo de altísimo riesgo, ¿eh? El Mediterráneo en los siglos XVI y XVII era un tablero de ajedrez geopolítico brutal. Piratas y corsarios por todas partes. Exacto. Los corsarios otomanos y berberiscos asaltaban barcos y costas europeas, capturando prisioneros para pedir rescates o venderlos como esclavos en el norte de África, principalmente en Argel. Claro. Los trinitarios se dedicaban a recolectar fondos en España y luego viajaban a territorios hostiles para negociar la liberación de estos cautivos. Y aquí es donde entran los textos académicos de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la arquitectura de los conventos. Ajá. En concreto, el de los trinitarios descalzos en la Rambla de Barcelona, donde Miguel estuvo. Los archivos documentan un episodio de realismo mágico histórico que define a la perfección la mentalidad de esta orden. Ah, la historia de la estatua de Jesús Nazareno. Esa misma. Cuéntanosla porque es bestial. Es una de las crónicas más reveladoras de sus archivos. Relata que los religiosos trinitarios viajaron a Argel para negociar la liberación de esclavos, pero resulta que los fondos que llevaban eran insuficientes. ¿No les llegaba el dinero? No. Y entre los bienes retenidos por un rico propietario saraceno se encontraba una imagen de madera a tamaño natural de Jesús Nazareno. Ajá. Pues el dueño, en tono de burla o como un desafío insuperable, les exigió como rescate, literalmente, tanta plata como pese la imagen. Lo cual, logísticamente, es una cantidad de plata enorme para una estatua de tamaño natural de madera maciza. Imagínate. Montan una balanza de gran tamaño,
Ponen la pesada estatua de madera en un platillo y en el otro, el fraile trinitario empieza a depositar sus monedas de plata. Sí. Y evidentemente, la estatua inclina la balanza hasta el suelo por el peso. Pero entonces, según cuenta la crónica, el fraile empieza a retirar monedas de plata del platillo. Así es. Retira una, retira otra, y sorprendentemente, la balanza sigue a favor de la moneda, heredando la pesada estatua de madera. Es de locos. Continúa quitando plata hasta que en el platillo solamente queda una única pieza. Las crónicas posteriores la compararían al equivalente de una peseta de nuestra época. ¡Wow! Y en ese momento, fíjate, la balanza se equilibra perfectamente. Una sola moneda pesaba lo mismo que toda la estatua. Es una metáfora bestial de la fe contra el valor material. Yo entiendo que, desde nuestra óptica de hoy, la de quien nos escucha en el siglo XXI, esto es físicamente imposible. Claro, hoy en día choca. Pero a ver, si formas parte de una organización que cruza el mar jugándose la vida entre piratas para rescatar a personas que han perdido todo, necesitas asimilar los milagros como herramientas de supervivencia. Totalmente. Si te juegas la vida en Argel, tienes que creer firmemente que el universo, o Dios, puede intervenir para que una moneda derrote a las leyes de la física. Es que la necesidad psicológica de un milagro tangible en situaciones extremas es inmensa. Esa estatua, rescatada de manera tan milagrosa, fue llevada a Barcelona y presidió el altar mayor del convento trinitario en la Rambla. Hasta que lo destruyeron. Exacto. Allí permaneció hasta que el edificio fue arrasado durante las revueltas anticlericales de 1835. Ya. Pero la lección de esa historia se infiltraba en cada novicio, incluido Miguel. Forjó en la orden un carácter de extrema compasión, enseñando que ninguna deuda era impagable. Qué bonito. Y que ningún rescate era imposible si había una intervención superior. Una compasión y una ausencia de ego que Miguel asimiló hasta sus últimas consecuencias. Pero claro, a ver, tener a un santo residente que levita y escribe versos sublimes no siempre sienta bien en la jerarquía del día a día de un monasterio. Pues no. Las envidias humanas existen incluso en los lugares más estrictos. Y esto nos lleva a la etapa más oscura de su currículum. Sus años en Baeza. Sí, en Baeza la luz espiritual de Miguel brilla de tal manera que, inevitablemente, genera sombras a su alrededor. Dos monjes, motivados puramente por la envidia ante la admiración que Miguel despertaba, urden una trama. Una conspiración. Exacto, y presentan unas acusaciones falsas y sumamente graves contra él ante los superiores de la orden. El resultado es demoledor. Miguel es sentenciado y pasa 10 meses encerrado en la cárcel del convento. ¡Ostras! Pasar casi un año en prisión en el siglo XVII, traicionado por tus propios compañeros, debe ser un infierno psicológico absoluto. Sin duda. Pero lo que resulta perturbador es la reacción de Miguel ante esto. No organiza una campaña para limpiar su nombre. Sus amigos y defensores le ruegan que hable, que exponga la mentira de sus acusadores. ¿Y él no hace nada? Se niega en rotundo. Dice que defenderse es usurpar un papel que le corresponde a la justicia divina. Es que esta pasividad roza la anulación personal. A nuestros ojos sí, pero desde el punto de vista del misticismo es la culminación de la aniquilación del ego. O sea, su identidad social le importaba tan poco que no sentía la necesidad de protegerla. Madre mía. Sin embargo, bueno, la verdad histórica terminó imponiéndose. Las calumnias se desmoronaron, los acusadores fueron descubiertos y Miguel fue puesto en libertad. Por suerte. Y demostrando una coherencia pasmosa con sus ideales, fíjate lo que hizo. Su primera acción fue perdonar a los conspiradores y convertirse en su mayor valedor para evitar que fueran castigados severamente. Es alucinante. Y a raíz de esto ocurre algo que confirma la teoría que lanzaba al principio sobre el artista abstracto. A ver. En 1622, el capítulo general de la orden toma una decisión que dejó a muchos atónitos. Nombran a Miguel presidente del convento de Valladolid. Fue un shock para muchos. Totalmente. Las propias altas esferas tenían sus reservas. Decían de él que, bueno, era excepcional para la contemplación y el rezo, pero que para gobernar los asuntos terrenales no servía de nada. Claro, recordaban su pasado de vendedor. Eso es. De hecho, se plantearon asignarle un vicario que llevara los números y la gestión real de los dineros. Asumían que la gestión económica del convento sería un caos absoluto, pero el resultado desafió todas las expectativas. Vaya que sí. Miguel asumió el mando sin vicarios y resultó ser un gestor impecable,
Consiguió sanear las cuentas, asegurar las rentas necesarias para mantener a la comunidad entera e impulsó decisivamente la construcción del edificio del convento. Es que es increíble. Y no solo eso, se convirtió en una figura de referencia moral tan poderosa que nobles de la talla del duque de Lerma acudían a él buscando consejo y confesión. Y aquí es donde me parece que las piezas de este rompecabezas encajan perfectamente. Podría parecer una contradicción enorme que el chico al que despidieron por ser un desastre en la tienda familiar terminará siendo el gerente estrella de un proyecto de construcción en Valladolid. Sí, suena paradójico. Pero si lo analizamos a fondo, si no tienes ego y no te importa en absoluto el dinero, eres el gestor perfecto para una comunidad. Exacto. Nadie sospechará nunca que vayas a desviar fondos. Su transparencia era absoluta. No administraba buscando el lucro personal, sino aplicando un sentido de responsabilidad hacia los demás. Esa es la clave. Esa pureza moral inspiraba una confianza que ninguna técnica de ventas moderna podría igualar. Es la paradoja del liderazgo místico. Precisamente por no ambicionar el poder ni la riqueza, se le confiaron ambos, y su gestión fue intachable. Logró armonizar la extrema delicadeza en el trato humano con la firmeza en la observancia de las reglas de su orden. Ajá. Y lo hizo con el reloj en contra, porque su salud siempre fue precaria. Sí, falleció trágicamente joven, a los 33 años. Una edad cargada de simbolismo, ¿verdad? La edad de Cristo, que él mismo había anticipado además. ¿Ah, sí? Sí, las crónicas relatan que, ante las peticiones constantes para que predicara con mayor frecuencia, él respondía con muchísima serenidad que empezaría a hacerlo a los 30 y que a los 33 se marcharía al cielo. Wow. Y cumplió su palabra. Falleció víctima de fiebres tifoideas en abril de 1625. La ciudad entera de Valladolid se volcó en su funeral, reconociendo la magnitud de la figura que acababan de perder. Qué fuerte. Posteriormente sería beatificado y ya en 1862 el Papa Pío IX lo canonizaría. Bueno, hemos atravesado más de 400 años de historia, desde el niño inadaptado que dormía sobre piedras en Vic, pasando por el fracaso comercial, el poeta místico, el levitador de Salamanca, el preso perdonador y el gestor brillante de Valladolid. Menudo viaje. Y toda esta montaña rusa vital nos devuelve a nuestra última fuente documental de hoy, las páginas web y blogs modernos del siglo XXI. Aquí es donde la figura de San Miguel de los Santos experimenta su transformación más sorprendente en la cultura popular contemporánea. Desde luego, las oraciones actuales que se encuentran súper fácil en foros y blogs de devoción rezan literalmente de la siguiente manera. Haz que podamos encontrar la ayuda precisa para resolver los pagos y deudas que tenemos. Ajá. Haz que podamos salir cuanto antes de nuestras dificultades de dinero y deudas urgentes. Es que es una de las ironías poéticas más bellas que he encontrado en este análisis. Lo es, sin duda. En pleno siglo XXI, las personas abrumadas por la hipoteca, por las facturas a fin de mes, por el ahogo del sistema financiero, le piden ayuda al peor vendedor del siglo XVII. Es fascinante. Pero a ver, la mecánica de la piedad popular a menudo escapa a la lógica lineal y encierra una profunda sabiduría psicológica. ¿En qué sentido? Pues que en el inconsciente colectivo se acude a quien dominó por completo la debilidad humana que hoy nos aflige. San Miguel demostró un desapego absoluto de la tiranía del dinero. Cierto. Al no haber sido esclavo de lo material en vida, se le otorga el poder simbólico para liberar a otros de esa misma esclavitud económica hoy en día. Y además está el componente de su orden. Los trinitarios originales se dedicaban en cuerpo y alma a reunir dinero para pagar rescates y liberar cautivos atrapados en África. Exactamente. Su misión fundacional era rescatar a personas prisioneras de una deuda o un cautiverio literal. Con el paso de los siglos, el concepto de cautiverio se ha modernizado. Ya lo creo. Las personas que hoy acuden a estos blogs no están encadenadas en la bodega de un barco corsario, evidentemente, pero sienten que sus vidas están secuestradas por las deudas bancarias y las exigencias financieras. Claro. Están pidiendo un rescate a la misma orden que históricamente negociaba liberaciones imposibles. Es asombroso cómo el hilo conductor se mantiene intacto. Empezamos preguntándonos cómo el misticismo y las finanzas podían cruzarse, y resulta que la conexión es la pura necesidad humana de liberación. Así es. Miquel Argemir i Milla,
logró la proeza de caminar con una eficacia sorprendente por este mundo terrenal, mientras su mente y sus textos habitaban esferas que la mayoría de nosotros apenas puede comprender. Es un equilibrio entre lo sublime y lo pragmático que rara vez se encuentra documentado con tanto detalle. Y esto nos deja una última reflexión, un detalle que subyace en toda la pila de documentos que hemos explorado hoy. Quien vive inmerso en la sociedad contemporánea sabe que estamos obsesionados con la hiperproductividad. Totalmente, a todas horas. Medimos el valor de un ser humano por su rendimiento constante, por su éxito financiero, por su capacidad de generar. Tristemente es así. Entonces yo pienso, si alguien hoy en día experimentara un éxtasis, o sea, si se desconectara por completo del mundo material perdiendo la noción del rendimiento útil, el primer instinto social sería intentar medicarlo. O diagnosticarlo como un problema de salud mental. Exacto, o aislarlo por improductivo. El pánico a la inactividad nos domina por completo, y cabe preguntarse si, al estigmatizar de esa forma la capacidad de desconectar radicalmente del ruido material, ¿hemos cerrado también la puerta a una forma de libertad interior suprema? ¡Qué gran reflexión! La clase de libertad que permitía a figuras como Miguel elevarse por encima de todo. Esto nos deja con una lección clara para la audiencia. Cuando en el futuro aparezca un perfil que no sigue el camino tradicional o una trayectoria que a ojos del mercado parece un fracaso estrepitoso, vale la pena analizarlo con otros ojos. Estoy convencida de que sí. Porque quizás no se trata de un error del sistema. A veces, la incapacidad para encajar en el engranaje del comercio es solo la antesala de una mente diseñada para explorar alturas mucho mayores. Gracias por la compañía en este análisis a fondo. Gracias a ti. Hasta la próxima inmersión explorando el pasado. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.